Publio Cornelio Escipión el Africano, político, general y personaje clave en la civilización romana. Nacido en el año 236 a.C. de nuestra era, Escipión provenía de una longeva estirpe que se remonta a los remotos orígenes de Roma, la gens Cornelia, un clan familiar perteneciente al selecto grupo de los patricios, aquellos aristócratas que dictaban los designios de la ciudad capitolina. Su padre y su tío fueron elegidos cónsules en el marco de la naciente Segunda Guerra Púnica, un choque de intereses por el control de la hegemonía mediterránea entre las dos ciudades preponderantes del momento, Roma y Cartago. Los púnicos pusieron sus ojos en Hispania, una tierra rica y fértil, en aquel entonces poblada por tribus autóctonas en su vertiente occidental. En la parte nororiental, la República Romana dominaba ciertos enclaves como la antigua Emporiae, Tarraco o Sagunto, ciudad que fue atacada por las tropas comandadas por el gran general cartaginés, Aníbal Barca. El asedio de Sagunto, sucedido en el 219, fue el casus belli que desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Aníbal cruzó los Alpes y puso en jaque a Roma en la misma península itálica. Publio Cornelio Escipión fue elegido procónsul, aún y no cumplir los requisitos legales debido a que tan solo contaba con 24 años. La situación se solventó con una argucia del Senado. Escipión ostentaría el cargo de general con imperium sobre las legiones asentadas en Hispania, sin derecho a llevar una nueva leva, tal y como le correspondía a un procónsul. Nuestro protagonista, aún y carecer de experiencia militar como comandante, lo cierto es que cumplió con su cometido con creces: dominar Hispania y retrasar todo lo posible el envío de más tropas cartaginesas hacia Italia. La primera acción de renombre fue la toma de Cartagonova, la capital púnica en la península ibérica. Gracias a una muy rápida marcha de su ejército y un audaz ataque por tres flancos, Cartagonova cayó en manos romanas en el año 209, provocando que muchas tribus y poblados autóctonos cambiaran sus simpatías. Roma por fin comenzaba a lograr triunfos tras una década repleta de desastres. Publio Cornelio Escipión y sus legiones continuaron persiguiendo a los ejércitos de Asdrúbal Giscón y los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón Barca. La batalla de Baecula, celebrada en la actual provincia de Jaén, y sobre todo la batalla de Ilipa, cerca de Sevilla, arrojaron sendos cruciales triunfos para Roma, que de esta manera conseguía el pleno dominio de la mitad sureste de la península ibérica. Mientras tanto, Aníbal continuaba rodeando la península itálica sin la capacidad de asediar o tomar Roma. Aunque en los primeros años el general cartaginés consiguió una serie de rotundos triunfos, como la batalla de Cannas, Trebia o el lago Trasimeno, lo cierto es que tras los éxitos en Hispania de su rival Publio Cornelio Escipión, cambió el sino de la guerra. Las legiones itálicas comenzaban a sobreponerse al genio militar de Aníbal. Escipión regresó a Roma y fue elegido cónsul en el año 205. Aún y sus grandes victorias, dentro del Senado existían diversas facciones contrarias a su persona. Recelaban de su popularidad y sus aspiraciones. El destino de nuestro general fue Sicilia, pero fue enviado sin la posibilidad de comandar un ejército. Pero Publio Cornelio Escipión se las ingenió para reclutar un numeroso cuerpo de voluntarios que finalmente convencieron a los senadores sobre la necesidad de llevar la guerra al mismo corazón de Cartago. En el año 204, Escipión y su hueste desembarcaron en Útica, ciudad portuaria no muy lejana de la capital púnica. Una vez en suelo africano, el cónsul romano se supo ganar las simpatías de Masinisa,
uno de los pretendientes al trono de Numidia, cuya caballería resultó un factor clave en las sucesivas batallas que se librarían. Tras una serie de victorias romanas, la República y Cartago llegaron a un acuerdo de paz, roto después que el mismísimo Aníbal Barca abandonara Italia y volviera a su patria. El epílogo de la Segunda Guerra Púnica fue la Batalla de Zama, el enfrentamiento final entre Roma y Cartago, conflicto donde el genio militar de Escipión se impuso al de su archirrival Aníbal, consiguiendo el general romano neutralizar el poderío de los temidos y hasta entonces casi invencibles elefantes de guerra. Tras la victoria de Escipión, ahora sí, con su agnomen africano merecidamente ganado, firmaron un definitivo acuerdo de paz donde la capacidad militar de Cartago se veía drásticamente reducida a perpetuidad, además del pago de unos notables gastos en concepto de daños de guerra. Publio Cornelio Escipión regresó triunfante a Roma y ocupó el prestigioso cargo honorífico de Princeps Senatus, tan solo con 37 años de edad. El principal senador, el más eminente de todos los ciudadanos de Roma. Pero la República se veía otra vez amenazada. En este caso fue una alianza oriental entre el enorme imperio seleucida y los macedonios encabezados por Filipo V. Lucio Cornelio Escipión, hermano de nuestro protagonista, y Cayo Lelio, quien fue la mano derecha del mismo, fueron elegidos como los cónsules encargados de resolver el conflicto. Escipión el africano, cómo no, marchó junto a sus dos compañeros de lucha ejerciendo el cargo de legado, un rango militar subordinado al de cónsul. En realidad, Africano fue el cerebro de las operaciones militares que se desarrollaron en Asia Menor. Y es que su archienemigo Aníbal Barca, tras huir de Cartago, encontró refugio en la corte de Antíoco III, el monarca del imperio seleucida. Nuevamente volvían a enfrentarse en el campo de batalla las dos mentes militares más brillantes del momento, aunque ambos rivales no pudieron hacerlo de manera directa. Escipión africano se resintió de unas fuertes fiebres que lo postraron durante un largo periodo de tiempo, y el general cartaginés no pudo participar de manera decisiva debido a las reticencias y envidias del resto de generales. La batalla de Magnesia, una contienda donde Roma partía en inferioridad numérica de 1-2, determinó el fin del conflicto entre los herederos de Alejandro Magno y la incipiente República Romana. Ya recuperado de sus fiebres en el año 190, cuando nuestro protagonista contaba con 46 años, regresó a Roma. Sus últimos días ciertamente fueron tristes y llenos de inquietudes. El Senado no estuvo a la altura ni se comportó con el respeto que merecía un héroe que había librado a Roma de una más que posible destrucción. Sus rivales políticos, encabezados por el pertinaz Marco Porcio Catón, atacaron sin piedad a Escipión el africano, acusándolo de recibir sobornos por parte del rey Antíoco III. Africano, tras una serie de injustos juicios contra sus aliados y familiares, así como contra su misma persona, se vio forzado al exilio. El gran general Publio Cornelio Escipión africano solamente vivió 2 años más, hasta que en el año 183, a los 53 años, falleció en su villa rústica de Liternum, alejado y desengañado del juego político imperante en su querida Roma. Patria ingrata, ni siquiera tienes mis huesos. Estas son las duras palabras grabadas en el epitafio de Escipión el africano. Esta es la vida y obra de uno de los generales más admirados de toda la historia. Muchos de sus planteamientos en el campo de batalla aún hoy en día se estudian en las modernas escuelas castrenses. Sin Escipión el africano, ciertamente el devenir de la civilización romana hubiera sido otro. El mundo en el que hoy en día vivimos sería muy diferente.